Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que honestamente desconozco, pero del que estoy segura que es importante que hablemos. Hemos hablado de muchos trastornos, pero nunca habíamos hablado de la vigorexia y justamente de eso vamos a hablar hoy. Yo creo que es algo que, al menos yo, conozco la palabra, pero me falta muchísima información al respecto. Y sin embargo, algo me dice que puede ser más común de lo que nos imaginamos y por eso me parece importante que hablemos de ello. Y me acompaña una persona del equipo de psicólogas online, ella se llama Alba, y es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Alba, ¿cómo estás? Hola, Yaiza. Bien, ilusionada, con ganas de empezar a hablar y contenta de estar aquí, de poder aportar un granito de arena a esto. Qué guay, me hace mucha ilusión grabar contigo, porque además hemos hablado muchísimo, hemos hablado como de muchísimas cosas y de repente como tenernos aquí en este contexto como que me hace mucha ilusión. Gracias. Así que gracias a ti. Pues vamos a hablar de vigorexia, Alba, que yo ya he hecho como mi confesión de no tengo ni idea sobre qué es la vigorexia y me parece importante que hablemos de ello. Y siempre en el podcast nos gusta como empezar desde el principio, ¿no? Y quizá es empezar por poder explicar qué es la vigorexia. Bueno, pues creo que incluso para las personas que trabajamos en este ámbito, yo por ejemplo trabajo mucho en el área de trastornos de la conducta alimentaria, es un trastorno relativamente desconocido para muchas, ¿no? Y creo que esto tiene que ver sobre todo con que a día de hoy hay un problema grande de infradiagnóstico, ¿no? Que explicaremos después por qué viene esto. Pero como tú decías, realmente es muy posible que se esté dando mucho más de lo que diagnosticamos en consulta y esto tiene que ver con las particularidades del trastorno y con que a día de hoy todavía no está recogido en los principales manuales diagnósticos que nosotras manejamos. O sea, realmente el descubrimiento oficial del trastorno es hace 30 años, en el 93, e incluso el propio descubrimiento es de forma bastante casual, ¿no? Porque se trata de un equipo de investigadores que lo que estaban estudiando en un principio era los efectos secundarios del uso de esteroides y de anabolizantes en usuarios de gimnasio, ¿no? Y entonces ellos a partir de esta investigación descubren que esto de la vigorexia que es una entidad, ¿no? Pero este descubrimiento es algo bastante casual. Así que es un trastorno que tiene todavía como una trayectoria muy, muy cortita. Vaya. Hace 30 años que se conoce como tal, ¿no? Además de vigorexia también se conoce como dismorfia muscular. Hay en otros artículos que se lo llama anorexia inversa o complejo de Adonis, ¿no? Lo podemos ver con todos estos nombres. ¿Y es exactamente? Bueno, estos investigadores en un inicio, en el 93, lo describen con varias características que más o menos son las que hoy permanecen inalterables, ¿no? Ellos dicen en primer lugar que hay una distorsión de la imagen corporal, que es como una de las características esenciales. Las personas con vigorexia son personas que se ven enclenques, insuficientemente musculadas, débiles, pese a que su apariencia física real es completamente distinta a esto, ¿no? Pero hay esta parte de distorsión perceptiva. Luego todo esto se acompaña de una práctica física excesiva, ¿no? Son personas que pueden pasarse horas diarias en el gimnasio y es una práctica que no está centrada en conseguir una meta de rendimiento deportivo, es una práctica exclusivamente con un fin estético que es el hipermuscular a toda costa. Wow. Entonces, a mayores de esto, lógicamente ellos, además de esta práctica, también siguen una dieta que es una dieta también con unas características muy específicas para llegar a este objetivo. Y frecuentemente lo que se da también, que es uno de los efectos de los que hablaremos después, es el consumo de esteroides, de anabolizantes y de otras sustancias químicas que tienen un efecto muy perjudicial en el organismo. Al final todo esto lo que deriva es que las personas que padecen vigorexia acaban abandonando su vida social, su vida laboral, caen a veces en un aislamiento grande. Este equipo de investigadores también dice que son personas que tienen una muy baja autoestima, ¿no? Que fue una característica que yo cuando empecé a estudiar sobre el tema me llamó mucho la atención, ¿no? Porque aparentemente cuando queremos ver un perfil de estas características, creemos que son hombres, digo hombres porque son mayoritariamente hombres, con una autoestima potente y con un ego sólido, pero es precisamente todo lo contrario. O sea, son personas con una autoestima muy débil, ¿no? Esto es una parte importante del trastorno. Qué fuerte. Sí. Y cuando hemos empezado a grabar este podcast, Alba, tenía todo el sentido para mí. Todos los temas que trabajamos aquí me fascinan, algunos los conozco más que otros. Siempre digo, soy súper privilegiada por aprender tanto de vosotras.
pero ahora que sé lo que es en profundidad, todavía lo veo más necesario porque a la vista está la cantidad de contenidos que hay en redes sociales sobre el mundo del fitness, ¿verdad? Hay un montón de divulgadores y divulgadoras y me parece necesario que se hable de esto para que se vean otras realidades, ¿verdad? Y como también, por ejemplo, en otros movimientos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Como de TCA ha salido pues todos movimientos como de body positive, o sea, movimientos que han ayudado muchísimo a la lucha contra los trastornos, que también se represente y se le dé voz a este otro sector de los trastornos que está completamente invisibilizado, porque de hecho creo que cualquier persona que se encuentre con un perfil de una persona fitness, lo primero que piensas es salud, qué guay, ¿no? Qué logros ha conseguido, sin tener ni idea que esta realidad también existe y que quizá está detrás y no la estamos teniendo en cuenta, ¿no? Eso es. Wow. Sí, por eso decía el problema de infradiagnóstico, ¿no? Es que a día de hoy realmente no está recogido como tal en los manuales diagnósticos. No se sigue debatiendo mucho si la vigorexia es un subtipo de trastorno de la conducta alimentaria, si lo englobamos dentro del trastorno obsesivo-compulsivo, si lo englobamos dentro de las dismorfias. Entonces, al final, esto lo que repercute es en que los sanitarios no pueden detectar el trastorno de forma rápida. Y tampoco hay un tratamiento estándar, ¿no?, para llevar a cabo. Entonces, eso en lo que repercute es que como que todavía está en un vacío, no está enmarcado dentro de una categoría. Y luego, por otro lado, también que es un trastorno en el que hay una conciencia de enfermedad casi nula, ¿no? Esto es bastante parejo al resto de trastornos de la conducta alimentaria, pero normalmente las personas que llegan a una consulta con vigorexia no llegan por la vigorexia. Llegan normalmente porque han abusado de esteroides, de anabolizantes, un periodo de tiempo prolongado, y esto hace que su organismo acuse estos efectos. Claro. Entonces, estos dos factores son los que hacen que no tengamos herramientas para diagnosticarlo y tratarlo a día de hoy. Ostras, Alba, y muy relacionado con esto, yo me pregunto, ¿qué indicadores, siendo así, ya visto lo complejo que es, qué indicadores podemos ver, sentir para darnos cuenta de que quizá hay una posible vigorexia a nivel de sintomatología? Bueno, habría como por lo menos dos grandes grupos de manifestaciones. O sea, por un lado estarían las manifestaciones que están relacionadas con el cuerpo, y por otro lado las manifestaciones relacionadas con la alimentación. En las manifestaciones relacionadas con el cuerpo, lo principal que nosotras podemos tener en cuenta para saber si nos está pasando a nosotras o le está pasando a alguien es la insatisfacción corporal permanente. O sea, son personas que acusan una insatisfacción constante. Hagan lo que hagan, pase lo que pase y se vea cómo se vea su cuerpo, la insatisfacción es permanente. Y todo esto en lo que va a derivar es en comprobaciones. Comprobaciones del estilo me mido cada día, me peso cada día, me comparo constantemente con otras personas, me compruebo a través de diferentes métodos. En la parte del cuerpo también es importante que, claro, nunca llega la hipermusculación. Entonces, lo que empieza siendo al principio como algo muy progresivo, poco a poco llega un punto en el que se les va de las manos. Entonces, la principal señal que nosotras podemos usar para ver si a alguien del entorno le puede estar pasando es sentir que la masa muscular de la persona está creciendo de una forma desmedida, pero que pese a eso la persona no es consciente de este proceso, ¿no? Como si a nivel perceptivo no pudiese entender lo que está pasando. Y después, a nivel alimentario, lo que hablábamos antes de que la dieta es una dieta súper estricta. No es una dieta que es hiperproteica, muy baja en grasas, alta en hidratos, rígida. O sea, son personas que empiezan a cambiar sus pautas alimentarias de una forma muy bestia. Entonces, esta también es una señal que podemos usar para detectar si esto puede estar pasando. Alguien que empieza a cambiar estas pautas. Y ya desde luego pues el consumo de esteroides, de anabolizantes, de hormonas de crecimiento, diuréticos, todo esto también es señal de que algo está pasando. Claro, y solo con el fin de más y más y más porque no lo ven. O sea, esa persona no se está viendo como realmente es. Eso es. Y entiendo también que esto lo has mencionado al principio y entiendo que pueda ser también un gran indicador, sobre todo para las personas del entorno, ¿no? Que lo puedan para observar. Si justamente no estamos hablando de una persona que se dedica a esto profesionalmente, en plan, ¿no? Es que es su profesión, que también habría que verlo desde donde nos relacionamos con las profesiones, ¿no? Que entiendo que sea profesional no quiere decir que no pueda existir esta vigorexia. Igual que en las modelos,
pues una anorexia o una bulimia, ¿no? Eso es. Que son los cambios de hábito en cuanto a no puedo hacer vacaciones porque tengo que hacer esto, no puedo ir al cine porque tengo que comer cierto... O sea, todo es... Mi vida se anula. Otras áreas que también son importantes, como la vida social, la relación, el vínculo pues, de pareja, las vas suprimiendo porque todo es, entiendo, dieta, gimnasio. Claro, este es uno de los efectos a nivel psicológico y a nivel social, el aislamiento al que conduce, porque son personas que cada vez más se van desvinculando de su entorno habitual y quizás como mucho vinculándose a un entorno que favorece este tipo de situación, ¿no? Por ejemplo, la subcultura del culturismo, un entorno más tipo gimnasio, ¿no? Este tipo de entornos al final actúan como un mantenedor del problema. Entonces son personas que, como decíamos, se acaban aislando, acaban perdiendo oportunidades laborales. O sea, finalmente lo que pasa con la alimentación y el ejercicio se convierte en una prisión que para ellos es muy difícil de detectar, pero también desde luego muy difícil de salir de ella. Y al final la autoestima cada vez más mermada y cada vez más evitación, que esta es otra de las cosas que a mí también me resultaba llamativa, que no son personas que se expongan abiertamente en diferentes situaciones, al contrario, o sea, evitan situaciones en las que el cuerpo se vea expuesto, ¿no? Entonces esta evitación también conduce a este aislamiento. Esto es una pregunta totalmente personal, una curiosidad que tengo, Alba. A lo largo de tu trayectoria profesional, ¿has acompañado, o sea, te encuentras con demandas terapéuticas de biorexia o es algo que nace un poco, nos lo hemos encontrado? O sea, ¿hay personas conscientes de esto? En plan, ¿esta es mi demanda terapéutica? Las dos únicas personas que considero que podrían entrar dentro de esto que estamos hablando no vinieron a consulta específicamente diciendo que tenían vigorexia. No es algo que yo puedo detectar a partir del trabajo que hago con ellas, pero para mí es muy claro esto de la falta de conciencia de enfermedad. Claro. ¿No? Entonces creo que es difícil que nos lleguen a consulta como psicólogas personas que abiertamente expresen que tienen vigorexia y que somos nosotras las que tenemos que hacer este trabajo de formarnos para estar alerta a estas señales. Además, hay mucha comorbilidad entre la vigorexia y otros trastornos de la conducta alimentaria y otro tipo de patologías, entonces nunca podemos descartar que esto esté. Claro. Y también es importante el tener ese punto de atención al cambio de nuestros pacientes en consulta en sus hábitos alimentarios, en sus hábitos en relación al gimnasio. Todo esto es importante. Bueno, y entiendo tanto para vosotras, nosotras, me refiero como psicólogas, como para un equipo de nutricionistas. O sea que a veces la importancia, ¿no?, de trabajar de manera multidisciplinar para que si no se detecta de un lado pueda ser de otro. Cuando ves quizá conductas hacia la alimentación que dices, aquí hay algo que me está despertando cosas, que pueda haber ese trabajo entre una profesión y otra, ¿no? Sí, de hecho en el tratamiento, que tiene diferentes partes, en la primera etapa es muy importante el trabajo multidisciplinar. Claro. ¿No? Porque por todo lo que estamos diciendo vemos que es un trastorno que no nos engloba solamente a nosotras como psicólogas. O sea, necesitamos a médicos porque va a ser muy necesario restaurar toda la parte fisiológica que va a estar muy dañada. También necesitamos a nutricionistas para hacer educación nutricional, ¿no?, para volver a readecuar la ingesta en un nivel de normalidad. Claro. También necesitamos una intervención deportiva, ¿no?, para volver también a readecuar esa práctica deportiva a la normalidad. Y también a veces necesitamos intervención farmacológica. Entonces, en esa primera parte del tratamiento, hasta que nosotras ya intervenimos más a nivel psicológico, es un trabajo muy multidisciplinar. Vaya. ¿De qué forma afecta la vigorexia? Y no solo me refiero, o sea, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel cognitivo, o sea, como seres humanos, como un todo que somos. ¿De qué forma nos puede afectar? Bueno, primero a nivel físico, la afectación viene sobre todo de esta parte de la dieta hiperproteica, que parece cualquier cosa, pero una dieta hiperproteica tiene sus consecuencias a largo plazo, y del consumo de esteroides y anabolizantes en caso de que se dé, que habitualmente se da, ¿no? La dieta hiperproteica, por ejemplo, acaba produciendo sobrecarga renal y hepática, aumento del ácido úrico, aumento del ácido del estómago, posibles lesiones articulares. O sea que realmente esto que hoy en día también es a nivel social muy, muy aplaudido, ¿no?, del consumir suficiente proteína. Bueno, esto tiene unos riesgos cuando esa proteína ya no es suficiente, sino que es demasiada, y esto es a largo plazo, ¿no?, y con este objetivo de hipermuscular.
Y los esteroides anabolizantes, bueno, esto ya es otro nivel porque son sustancias químicas que derivan de la testosterona y que, como sabemos, promueven rasgos que son típicos del comportamiento masculino, ¿no? Otra de las señales que nos puede hacer detectar que alguien esté desarrollando una vigorexia es que de repente la agresividad, la irritabilidad, la hostilidad de esa persona parece que se despliegue, ¿no? Esto nos puede hacer pensar que puede haber un consumo por debajo de esteroides anabolizantes. Y esto, por ejemplo, en el caso de los hombres conduce a impotencia, a atrofia testicular, a pérdida de pelo, a disminución del número de espermatozoides, al aumento de las mamas. O sea, son muchas las consecuencias físicas a las que puede dar lugar. En el caso de las mujeres, aunque en mujeres no se ve tan frecuentemente vigorexia, también tiene consecuencias físicas, ¿no? El acné, el crecimiento de pelo en zonas de cuerpo extrañas, el cambio en la voz, la hipertrofia del clítoris. O sea, que esto tiene realmente unas consecuencias muy severas, también a nivel cardiovascular, a nivel del hígado. Entonces ya cuando nos metemos en esta vorágine, lo que normalmente se acaba desarrollando es una adicción también por este tipo de productos. O sea, la vigorexia puede acabar desembocando en también una parte adictiva, no solo adictiva hacia el deporte, sino también adictiva hacia estas sustancias. Y esto solo en lo que tiene que ver con la parte física, porque en la parte psicológica todo lo que veníamos hablando, de que conduce a un aislamiento a veces muy potente, a abandonar la vida social, la vida laboral, a esta pérdida de autoestima. Entonces es un trastorno muy complejo y que nos afecta no solo en el área emocional, sino en la social y también en la física. O sea, en la física puede tener unas consecuencias tremendas, como decimos. Cuando has mencionado 2 veces, Alba, que esto es un trastorno que se ve de forma más recurrente en hombres, y automáticamente me nace como otra pregunta, que es qué relación sabemos, ¿no? La relación que tienen los trastornos de la conducta alimentaria con lo social. Cuando hablamos, por ejemplo, de anorexia y bulimia, otros trastornos por atracón, nos conecta más con las mujeres. Y nos fijamos cómo hay esos cánones de belleza, ¿no? Cómo nos afectan a nosotras con un estereotipo de mujer perfecta y bella a los que tenemos que llegar, y eso pues desemboca en muchos trastornos. Curiosamente, la vigorexia lo que más le afecta es a hombres. Sí. Yo también ahí lo que me pregunto es qué relación, una vez más, o sea, qué interesante cómo lo social interfiere una vez más en los trastornos, en cuanto a que, fíjate cómo se entiende como hombre sexy, guay, ¿no? Un hombre musculado, o sea, me ha parecido como de repente súper interesante. Sí, eso es. Hay investigadores ya que empiezan a hablar de que la vigorexia puede tener efectos tan destructivos para el hombre como lo ha tenido la anorexia para las mujeres, ¿no? Como que realmente podemos estar en el inicio de una epidemia como fue en su momento la anorexia para nosotras. Entonces, claro, lo que se ve, lo que se está estudiando es que el 80% de los afectados son hombres, ¿no? Y además hombres como en la franja de los 18 a los 35. Pero también se está viendo que esta edad de inicio está disminuyendo, igual que pasó en su momento con la anorexia, ¿no? Que en principio era la adolescencia, pero cada vez la edad va bajando, ¿no? Sí. O sea, lo que se ha visto sobre todo es que como factores predisponentes hay características que a la población masculina la predisponen de alguna forma a poder llegar a desarrollar vigorexia. Y una de estas experiencias que es muy clave es haber padecido alguna experiencia traumática o estresante relacionada con el cuerpo, ¿no? Y específicamente centrada en el cuerpo relacionado con la debilidad o con la pequeñez, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se nos viene a la mente el típico adolescente todavía con una complexión muy delgada, muy pequeño, por ejemplo, con el que se han metido en el instituto y le ha padecido bullying, ¿no? Pues de ahí ese podría ser, por ejemplo, un perfil propenso a acabar desarrollando vigorexia por esta experiencia traumática relacionada con el cuerpo. Y una vez más se conecta y aparece el trauma. Eso es. Sí, tanto en los factores predisponentes como en los desencadenantes de la vigorexia estarían experiencias traumáticas relacionadas con el cuerpo. Aquí, para lo que cada hombre o para cada mujer sea una experiencia traumática en su propia piel, pero todo lo que guarde relación con el haber sido, me parece, criticado, humillado, agredido respecto a la imagen corporal es un factor que hay que tener muy en cuenta a la hora de acabar desarrollando un trastorno así. Madre mía. ¿Cuánto tenemos que hacer como sociedad todavía, Alba? Sí. ¿De qué forma podemos ayudarnos? O sea, si yo me he dado cuenta, gracias a este podcast,
o como sea, ¿no? Que quizá hay algo que me ha despertado y que digo, ostras, creo que necesito ayuda. ¿Qué puedo hacer si siento que puedo estar sufriendo, ¿no? Vigorexia? ¿Y qué pueden hacer las personas del entorno por nosotros? A lo que me refiero es que muchas veces no solo lo que nosotras podemos hacer por nosotras mismas, sino a veces el entorno también se siente muy perdida respecto a cómo podemos acompañar a una persona que sentimos que estamos viendo esos indicadores, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, creo que si algo de todo esto resuena en alguna persona que escucha el podcast, es importante pedir ayuda, ¿no? No tiene por qué ser esencial, o sea, si una siente que puede hacer el trabajo consigo misma está estupendo, pero es importante pedir ayuda porque, como venimos explicando, es un trastorno complejo y que requiere de intervención de diferentes profesionales. O sea, creo que lo primero sería el trabajar con una misma, que yo soy más que mi cuerpo, ¿no? Yo soy más que mi apariencia, y poner el foco en lo que está en mí, que no tiene que ver con mi físico. O sea, yo siento que un factor muy protector es tener un proyecto de vida que va más allá de la estética, del gimnasio, de mi dieta, ¿no? Tener un proyecto de vida amplio, tener un entorno social también diverso, fuera de subcultura del culturismo, del gimnasio, personas heterogéneas y variadas fuera de esto. Pero creo que es importante pedir ayuda, como decía, porque a nivel psicológico es mucho lo que podemos hacer, ¿no? Vamos a empezar desde luego en terapia trabajando la parte más psicoeducativa, que tiene que ver con la imagen corporal, porque primero tenemos que conseguir que esta persona reajuste lo que ve a lo que realmente hay. Entonces, para esto tenemos que trabajar mucho con la imagen corporal. Y se trata también de un trabajo de desmontar muchas creencias, ¿no? Por ejemplo, en la vigorexia algo que está muy presente es que todo mi éxito, que todo lo que yo tengo va ligado a mi aspecto físico. Entonces, estas son creencias que también en terapia es importante desmontar, ¿no? Que quizás yo por mí misma o mí mismo no puedo desmontar esto yo solo. También es importante trabajar todo lo que tiene que ver con los sentimientos hacia mi cuerpo y con las conductas con mi cuerpo. Y muy importante también en el caso de que la persona se haya aislado, en consulta tratar de restablecer estos vínculos con lo social, con lo familiar, porque al final este sostén también va a ser importante a la hora de salir del trastorno. Entonces yo siento que lo principal que podemos hacer es trabajar con nosotras mismas, por un lado, en yo soy más que lo que tiene que ver con mi apariencia, y pedir ayuda, ¿no? Y una vez pidamos ayuda, siento que ahí el camino ya se empieza a encarrilar. Y como personas que acompañan, que también me parece otro punto muy importante, el acompañar, ¿no? El acompañar en sí, el estar presente para la persona. O sea, creo que igual que todos los trastornos de la conducta alimentaria, la recuperación es lenta, es una recuperación trabajosa. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer por alguien que está padeciendo vigorexia es estar presentes, acompañar, estar ahí, y tampoco entrar a confrontar, ¿no? Porque toda esta parte es ya la que quizás nos toca a nosotros en consulta, y no siento que los familiares o los amigos tengan que meterse ahí, porque esto es pesado. Claro. No, creo que con el acompañar ya es bastante. Vaya que sí, con acompañar y no juzgar. Sí. Porque desde fuera las cosas parecen tan fáciles, ¿verdad? En plan... Sí. Pero si esa persona está sufriendo algo así, no se trata de que le digas, pues no vayas más al gym. Es que no se trata de eso. Es que se le van a despertar muchas cosas. Wow. Alba, muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Gracias a ti. De verdad, te lo agradezco mucho porque, como he dicho al principio, yo venía aquí un poco en plan, me suena, lo he escuchado alguna vez, pero no sé realmente. Y una vez más pues me doy cuenta de pues que del desconocimiento también es peligroso, porque como sociedad no nos permite poder atender o sostener o acompañar a las personas de nuestro entorno que pueden estar sufriendo, ¿no? Y el tener esta información nos va a permitir también ver con ojos que ven, y estar un poco más atenta, ¿no? A las señales de las personas del entorno que lo puedan estar sufriendo. Y más especialmente, como has dicho, con algo que está tan enmascarado con el concepto de lo bueno y de la salud. Y por eso es tan difícil detectarlo también, porque iba a pensar yo que está mal que esa persona de repente tenga una dieta saludable, y estoy poniendo comillas, ¿vale? Porque hay que coger con pinzas esta palabra, ¿no? Y lo digo así porque es como socialmente se entiende, pero alimentación así como de repente como súper nutritiva, y va al gym mogollón y no sé qué, y qué vida más sana. Bueno, pues a veces
no es del todo así, ¿no? Que la salud no hay que verlo de manera totalmente integral. Así que gracias de corazón. Muchas gracias a ti. Que esto es tema ya para otro podcast, ¿no? El impacto de los medios de comunicación, de la sociedad, de culto al cuerpo en que vivimos. Pero no se puede olvidar que, claro, no es solamente un trastorno que pasa en la persona individual, es algo que está sucediendo en una sociedad que también alimenta este tipo de situación. Total, así es. De hecho, incluso pasa también cuando, ahora por ejemplo que he vuelto como a hacer deporte, me doy cuenta en los gimnasios hay unos códigos horribles de cosas que, bueno, que están como en la cultura popular, ¿no? Lo típico de el lunes escuchas, ¿no? Aquí estábamos quemándolo del fin de semana, la recompensa, el otro, uy, te estás poniendo guapísimo, qué fuerte. Como cosas que dices, ¿por qué no nos callamos? ¿Por qué dejamos de opinar de los cuerpos del otro? Basta ya. Ni porque pensemos que es positivo hacerlo, ni porque, o sea, ya hemos entendido, ¿verdad?, que no hay que decir a una persona en plan, estás gorda, pues tampoco hay que decir a una persona, estás delgada, o estás más guapa, o estás menos guapa. Cállate, por favor. De verdad, es que si nos diéramos cuenta de que algo tan pequeño tiene un impacto tan grande, de verdad yo creo que dejaríamos de hacerlo. Sí. Este puede ser otro tip para personas que se hayan reconocido en esto, el abandonar el gimnasio. No con el objetivo de suprimir el movimiento ni de llevar una vida sedentaria, sino, yo esto es algo que trabajo mucho en consulta, el buscar un movimiento del que una disfrute de forma innata, ¿no? Que pueden ser unas clases de baile, escalar, salir a correr con un grupo de amigos, ¿no? Los gimnasios muchas veces alimentan este tipo de situación, entonces no tenemos tampoco por qué condenarnos a hacer ejercicio en un gimnasio si esto está siendo perjudicial para nuestra salud. Total. Bueno, pues una vez más, gracias Alba por todo lo que has compartido. Y a vosotras quiero daros las gracias por estar aquí un domingo más. Gracias por escucharnos, gracias por compartir el podcast. Y gracias también por dejarnos esas 5 estrellitas en Spotify o incluso comentarios, que ahora se pueden dejar comentarios y oye, nos hace mucha ilusión leerlos. Y nada más, que de verdad os mando un abrazo muy muy fuerte. Si te has sentido identificada o conoces a alguien que quizá pueda estar sufriendo vigorexia, recuerda que estamos aquí para acompañaros en lo que necesitéis. Y nada más, que os mando un abrazo muy muy fuerte. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!